estábamos revisando este tema de gametogénesis y lo habíamos dividido en dos partes, que es la que corresponde al proceso de la hembra, que le llamamos ovogénesis, y estábamos revisando la parte del macho, que corresponde al proceso de espermatogénesis. Pero no terminamos, ¿no? No terminamos esta parte de la gametogénesis en el macho. Entonces, el día de hoy vamos a continuar y vamos a empezar con esta parte de la gametogénesis que nos falta, y posteriormente vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Entonces, pues sin más, en primer lugar les preguntaría si tienen alguna duda, algún comentario sobre este tema de gametogénesis. Bueno, esperemos que haya quedado o que esté quedando lo suficientemente claro. Entonces, vamos a continuar con lo que nos faltaba. Estábamos viendo esta parte, la espermatogénesis, y estábamos revisando que la espermatogénesis, ¿sí? Conlleva 4 etapas, ¿no? Etapas, o se divide en 4 etapas, que básicamente es una etapa inicial de proliferación, ¿sí? Son divisiones de las células sexuales masculinas por mitosis para aumentar su número. Y les comentaba que a este proceso se le llama espermatocitogénesis, a esta etapa de proliferación. Y en esta etapa lo que vamos a encontrar básicamente son células sexuales que se denominan espermatogonias y que, como les expliqué, se van subclasificando, ¿sí?, según sus características básicamente histológicas, en espermatogonias troncales, o también se les llama células madre, o espermatogonias A0. Y después vienen las clasificaciones de espermatogonia de tipo A, después vendrían las intermedias y después viene la espermatogonia B, que dependiendo de la especie va a ir variando a su vez los diferentes tipos de espermatogonia A, intermedia o I, y espermatogonias de tipo B. De la espermatogonia de tipo B, esta espermatogonia empieza su primera división meiótica, que es la segunda etapa de este proceso. Entonces, después de la espermatocitogénesis o etapa proliferativa, continúa esta con la parte de meiosis, cuando la célula, en este caso el espermatogonio A, tipo B, va a iniciar su primera división meiótica para generar, ¿verdad?, una célula haploide. En este proceso, entonces, le llamamos la etapa de meiosis. Y en la meiosis encontramos básicamente 2 células sexuales, el espermatocito primario y el espermatocito secundario. El espermatocito secundario ya es una célula haploide, ¿verdad?, cuando se divide, y da origen, ¿verdad?, a una espermátide. La espermátide es una célula, como muchas células morfológicamente hablando del organismo. Y la espermátide tiene que sufrir un proceso de transformación. A ese proceso de transformación le llamamos espermiogénesis, ¿sí? O sea, el origen del espermatozoide. Y después podemos incluir una cuarta etapa, que es la espermiación, y es el momento que el espermatozoide ya formado se separa de su célula que le está dando soporte, que es la célula, ¿se acuerdan?, de Sertoli, y se separa, y ese proceso se le llama espermiación.
Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado y pues vamos a continuar con este proceso. Entonces, les voy a pedir su atención porque esta parte que nos falta en ocasiones suele ser confusa, suele, pues eso, pues quedar a veces no muy claro. Entonces vamos a revisar dos conceptos, ¿sí? Uno, lo que corresponde a un estadio y el otro al concepto de la onda espermatogénesis. Para ello vamos a utilizar dos gráficos, dos imágenes, ¿sí? Entonces vamos primero a ubicarnos dentro del túbulo seminífero, de cualquier túbulo seminífero, ¿sí? Donde se está llevando a cabo este proceso de espermatogénesis. Bien, entonces nos ubicamos dentro de un túbulo seminífero, como en este caso, y en este túbulo seminífero no vamos a encontrar más que dos tipos de células. Las células que dan soporte, sostén a las células sexuales, que son las células de Leydig, estas que están aquí en color verde, y el resto de las células son células sexuales. Células sexuales que pueden estar en diferente momento de su desarrollo. Entonces, en esta otra imagen tenemos, ¿verdad? Brevemente una descripción de las etapas por las cuales va a ir pasando una célula sexual desde su etapa inicial de espermatogonia, ¿sí? Hasta que se convierte en un espermatozoide. ¿Sí? Todas las etapas o pasos por las cuales va a ir sucediendo. Entonces, para fines de nomenclatura, a cada una de estas etapas o fases por las que va a pasar, ¿sí? La espermatogonia hasta transformarse en espermatozoide, ¿sí? Recibe una nomenclatura, ¿sí? Una nomenclatura que incluso lleva subíndices y subíndices, ¿sí? En cada una de las etapas, y eso lo hace más complicado, más difícil de entender. Pero miren, aquí de manera muy sencilla, sin meternos en muchas complicaciones, tendríamos a las espermatogonias A, I y B, ¿sí? Sin meter ninguna subclasificación adicional. Entonces, estas son las etapas iniciales del desarrollo. Esta espermatogonia A es la menos desarrollada, ¿verdad? Y la que va a empezar a sufrir su transformación. Y son las espermatogonias A las que encontramos, ¿verdad? En la base, muy cerca de la membrana basal. ¿Sí? Y de ahí van a empezar su desarrollo y a medida que se van desarrollando, se van a ir desplazando hacia la luz del túbulo seminífero. A medida que van pasando por las diferentes etapas, entonces se les va cambiando de nomenclatura. Entonces aquí tenemos la espermatogonia A, la I o intermedia, la espermatogonia B. Todas estas están en una etapa proliferativa, ¿sí? Aquí en el centro ven ustedes un cuadro, tienen una columna con números romanos, ahorita les explico en qué consiste, y tienen una serie de cuadritos, ¿verdad? Al lado derecho. Y lo que ven es que en cada cuadrito, ¿verdad? Hay una clave. Entonces, pensando que la primera columna es la más cercana a la membrana basal, el tipo de células que vamos a encontrar son espermatogonias del tipo A, ¿sí? Siempre va a haber espermatogonia A. Y después van a ver que en la siguiente columna ya hay espermatogonias que han avanzado en su desarrollo. Son las espermatogonias intermedias, las espermatogonias B y las espermatogonias que han empezado ya su primera división meiótica. Entonces aquí lo que vamos a encontrar a partir de este punto, ¿sí? Ya no son espermatogonias,
como ya empezaron su primera meiosis, ya se cambian de nombre y ya no se llaman espermatogonías B, ya se les llama espermatocitos primarios. Van a pasar por esta etapa de espermatocitos primarios, ¿verdad? Después por espermatocitos secundarios, y esto es lo que se describe a continuación, las etapas por las que van a ir pasando. Y para eso se usan las etapas de la meiosis, ¿no? La de prelepto, la de profase y las fases, ¿no? De leptoteno, ciboteno, paquiteno, ¿sí? Y después las fases de metafase, anafase, telofase. Entonces esto hace muy complicado toda esta nomenclatura, pero se va utilizando para clasificar, ¿sí? Y entonces aquí ven todas estas espermatocitos, y aquí para no repetir están los espermatocitos secundarios, vean acá. Para no repetir todo esto y hacer algo más complicado, pues nada más está señalado aquí como 2. El espermatocito secundario, cuando termina su segunda división meiótica, ya se convierte en un espermátide. Y aquí vemos, ¿verdad? Con detalle, cómo va a ir evolucionando la espermátide, hasta convertirse en un espermatozoide. A este proceso es el que conocemos como espermiogénesis. Y también hay una clasificación, en este caso, dándole un número. Entonces aquí está también esta clasificación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos aquí, ¿sí? En este cuadrito, ¿sí? Son las asociaciones celulares, ¿sí? Asociaciones celulares que se pueden encontrar en diferentes partes del túbulo seminífero. Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño experimento aquí. Y vamos a ver esto. Ustedes, a ver, cualquiera de los Ivanes, ¿me veo? ¿Me pueden ver? Sí, doctor, sí se ve. Sí, bueno, mire, para que tratar de que esto quede lo suficientemente claro, a ver, ayer preparé esto, y les voy a explicar, tratar de explicar, a ver si queda mejor. Mire, aquí en esta figura tenemos un túbulo seminífero, nada más uno, completito, ¿verdad? Un túbulo seminífero inicia en la red testicular, ¿se acuerdan que es el punto donde desemboca cada túbulo seminífero? Pero como es un túbulo, ¿verdad? Entonces va a tener esta conformación y va a tener también una parte final. Y la parte final también va a desembocar en la red testicular. Bueno, hagan de cuenta que por arte de magia podemos quitar este túbulo, desconectarlo de aquí y desconectarlo de aquí. Y lo que tendríamos es un túbulo. Entonces, lo que tendríamos, no sé si ustedes puedan ver, a ver si me ayudan, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es todo. Ya lo desarrollo todo. Uy, quedó muy grande. Y como no me puedo alejar tanto, entonces me quedaría, a ver, aquí está la parte inicial del túbulo, ¿verdad? Y aquí está el otro, la parte inicial. Y aquí está el resto. Hagan de cuenta que lo desenrollé, lo separé y lo desenrollé. Entonces, si ustedes pueden ver, y si no lo pueden ver, pues me dicen, ¿sí? Que vamos a pensar, yo lo he dividido aquí en colores, ¿sí? Aquí está el blanco, morado. A ver, vamos aquí, a lo mejor se ve mejor en amarillo, el rojo, verde, azul, negro, rosa, morado, blanco. Y volvemos a empezar otra vez con amarillo, verde, morado, negro, rosa, rosa, morado y blanco. Entonces, esto es para lo siguiente. Hagan de cuenta que este es mi túbulo seminífero, ¿sí? Y así lo tengo, ya desarrollado. Entonces, alguien hace tiempo se le ocurrió, la pregunta era,
¿Cómo están las células sexuales dentro del túbulo seminífero? ¿Están todas estas células al azar? Así, ¿cómo se acomodan? ¿Cómo se organizan? Entonces, lo primero que descubrieron es que no están desorganizadas, están organizadas. Y que la organización parte de lo siguiente. Como ya les había dicho, las células menos desarrolladas, las células sexuales menos desarrolladas, ¿sí? Estas están sobre la base del túbulo seminífero, en la membrana basal. A medida que van desarrollándose, se van a ir desplazando hacia la luz del túbulo seminífero, ¿sí? Y cuando ya se convierten en espermatozoides, los vamos a encontrar sobre la luz del túbulo seminífero. Entonces, sí están ordenadas, ¿verdad? Pero también se hizo otro descubrimiento, porque la pregunta es, bueno, ¿todas guardan el mismo orden? En un túbulo seminífero es el mismo orden para todas las células. Y lo que se descubrió es que no. Hay un orden, pero en cada pedacito del túbulo seminífero va a haber una asociación celular diferente. Por ejemplo, vamos a tomar en este pedacito, en amarillo del túbulo seminífero, hay una asociación celular específica. Aquí vamos a tomar este ejemplo. Aquí hay, en la base hay espermatogonias A, intermedias, P, una espermátide iniciando su desarrollo y una espermátide casi completando su desarrollo. Esta es una asociación celular en este pedacito del tubo seminífero. Descubrieron entonces también que en el siguiente pedacito también había una asociación celular, pero diferente a la primera. Muy parecida, bueno, según aquí esta tablita, pero aquí hay una diferencia, ¿verdad? Aquí esta espermátide ya no está en el estadio 1, sino en el estadio 2. Entonces, aquí hay otra asociación celular. Y así se fueron estudiando pedacito por pedacito, ¿sí? Para ver cuántas asociaciones celulares había. Y no, bueno, pues aquí hay otra. Aquí esta es la asociación. El primer estadio o asociación celular. El rojo, el segundo estadio o asociación celular. En verde, el tercer estadio. En azul, el cuarto. En negro, el quinto. En rosa, el sexto. En morado, el séptimo. Y en blanco, el octavo. Es hasta acá, hasta aquí llegamos. Entonces, se dieron cuenta que para la mayor parte de las especies domésticas había 8 estadios diferentes. La sorpresa fue que, bueno, cuando llegaron al blanco, bueno, pues continuaron buscando el siguiente estadio. Y cuando lo buscaron, encontraron que en la siguiente parte del túbulo seminífero, ¿sí? Empezaba otra vez el primer estadio. Y así, después se encontraban al segundo, en ese orden, al tercero, al cuarto, hasta llegar nuevamente al blanco. Entonces había, en este caso, ¿verdad?, 8 asociaciones celulares diferentes. Al conjunto de las 8 asociaciones celulares se le denomina como onda espermatogénica, al conjunto de las 8. O sea, desde aquí hasta el blanco, es una onda espermatogénica, hasta aquí. Aquí. Todo esto es una onda espermatogénica. Esta onda espermatogénica que estamos mostrando tiene nada más 8 estadios celulares. Bien, entonces, ¿qué es una onda espermatogénica? Es el número de estadios o asociaciones celulares, ¿sí? ¿Sí? Eso es la onda espermatogénica. En nuestros animales domésticos generalmente son diferentes especies y pueden tener diferentes números de estadios celulares. La mayoría tiene 8,
En este ejemplo es de un roedor. Tienen 12 estadios, no 8. Tienen más, ¿sí? Más estadios celulares. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque voy a cambiar y vamos a seguir con esto. No, Doctor, gracias. ¿No? Bueno, miren, entonces, ya sabemos, un estadio es una asociación celular en determinado punto del túbulo seminífero. Entonces, este es un estadio. Este sería el estadio 1, ¿sí? Para nosotros el estadio amarillo. En el siguiente es el estadio 2 o rojo. Y así, para no estar complicando esto. Ahora, la onda espermatogénica sería el conjunto de los 8 estadios diferentes. Esta es nuestra onda espermatogénica. Nuestra onda espermatogénica tiene 8 asociaciones celulares diferentes. ¿Sí? Ahora, tiene un último concepto. El último concepto es el siguiente. Bueno, este estadio celular siempre está en amarillo. Y esto se los pregunto a ustedes. ¿Siempre estaría en amarillo? ¿Siempre será amarillo? Este siempre será rojo y este siempre será verde, así sucesivamente. ¿Qué creen ustedes? Que siempre va a haber aquí el mismo estadio. A ver, ¿quién me contestó por ahí? Oscar. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor conforme vayan madurando las células sexuales, a lo Ajá, mejor el estadio o se va recorriendo o, bueno, el chiste es de que puede cambiar. ajá. Correcto. No hay de dos, Oscar. Más que uno pensaría, ¿qué pasa cuando evolucionan estas? Porque no se van a quedar siempre igual. Se recorren a esta parte del túbulo, pasan de aquí a acá, o este estadio cambia de amarillo a rojo. Y lo que pasa es eso. Este estadio, conforme sus células vayan avanzando en su desarrollo, va a pasar a ¿qué? Va a pasar a convertirse en rojo. Después de rojo se va a convertir en verde. Después de verde se va a convertir en azul, en negro, en rosa, en morado y en blanco. Como hay nada más 8 estadios, después del blanco vuelve a aparecer el color amarillo o el primer estadio. Entonces, en cada partecita, en cada estadio va a ir cambiando a los 8. En este caso, va a ir pasando por los 8 estadios. O para que podamos entender mejor, esto se va a convertir, van a ir cambiando y va a haber 8 colores diferentes. A este proceso, a que en determinado punto del túbulo seminífero pasen los 8 estadios, se le llama ciclo del epitelio seminífero. Se le llama ciclo del epitelio seminífero. Entonces, a ver si por aquí está. Aquí. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Déjame ver. Aquí me estorba esta parte. Aquí está bien. Entonces, cada uno de estos pedacitos, cada uno de estos estadios, se va a ir cambiando. No van a permanecer siempre igual, ¿sí? Cada pedacito, sino va a ir cambiando a 2, a 3, en este caso hasta el 12. ¿Sí? Entonces a esto se le llama ciclo del epitelio seminífero, que no es otra cosa más que, ¿sí? Es el tiempo en el que ocurre la secuencia completa de las asociaciones o estadios celulares en determinado sitio del túbulo seminífero. O, de otra manera, tiempo que se requiere para que un estadio celular se repita en determinado sitio del túbulo seminífero, como ustedes quieran.
Bien. ¿Cuánto dura ese ciclo? Miren, en el ciclo en el toro dura aproximadamente 13.5 días. Vean hasta dónde ya se ha llegado en el conocimiento. A saber cuánto. ¿Qué pasa en este caso? En el toro. Pues en el toro lo que pasa es que para que esto pase por los 8 colores y regrese a color amarillo, le va a llevar 13.5 días, que es lo que dura el ciclo del epitelio seminífero. Entonces, para que pasen aquí los 8 colores diferentes, ¿verdad? Van a pasar 13.5 días. A los 13.5 días vamos a ver que se vuelve a poner en color amarillo. Se los explico por colores porque yo creo que se entiende mejor. Eso es lo que yo espero. Entonces, antes de guardar aquí el túbulo seminífero, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. ¿No? ¿Queda claro? Sí, quedó claro. Queda claro que es un estadio celular o asociación celular, qué cosa es la onda espermatogénica y qué cosa es el ciclo del epitelio seminífero. Entonces, son 3 conceptos que tienen que ustedes tener presentes. Ahora, miren, ya, con esto ya terminamos esta parte más o menos complicada. Pero esto nos sirve, esto tiene implicaciones prácticas. Miren. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver. Aquí tenemos un cuadro donde tenemos diferentes especies. Toro, para un carnero, para un cerdo, para un caballo y miren, para un conejo. Y aquí tenemos para cada una de esas especies su onda espermatogénica, cuántos estadios tiene. Pues todas coinciden y tienen 8. Esto nos sirve porque, bueno, están igual en 8. ¿Sí? Y aquí tienen un valor numérico, ¿verdad? Ese valor numérico les está indicando a ustedes, ¿verdad? ¿Cuánto dura cada estadio celular? O sea, ¿cuánto dura? ¿Cuántos días dura? ¿Sí? Entonces, si ustedes suman todo esto, les da lo que les acabo de decir, 13.5 días. ¿Sí? 13.5 días es el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Que tarda en un determinado punto del túbulo seminífero de aparecer el mismo color o el mismo estadio. Esto que les estaba explicando. 13.5 días. Tarda. Bien. Entonces, ¿verdad? A ustedes pueden ver, en el carnero tarda un poco menos, 10, en el cerdo 8, 12, 11, pero más o menos van ahí parejo. Y aparece un nuevo concepto aquí abajo, que espero que no se confunda. Aquí dice espermatogénesis. Y este punto que está acá abajo es muy importante. Estos son también días. Y esto es el tiempo que se requiere, ¿verdad? Para que una espermatogonia se convierta en un espermatozoide. En el toro, 61 días, carnero, 47, cerdo, 39, caballo, 55, conejo, 48. Entonces, ese es cuánto dura el proceso de la espermatogénesis. Para que ustedes le entiendan, vamos a utilizar un cuadrito, una figura, ¿sí? Que nos va a permitir explicar esto. Y es, ¿sí? Una figura donde nos explica a detalle con imagen cuánto dura la espermatogénesis en el caso del toro. Como lo acabamos de ver, dura 61 días. Aquí está, a ver, regresamos. 61 días. ¿Qué son 61 días? Esto es muy importante. Es el tiempo
¿qué tarda, verdad? Es el tiempo que va a tardar una espermatogonia en convertirse en un espermatozoide. Y miren, aquí tenemos ya todos los elementos de los cuales les he platicado. Tenemos las 3 etapas de la espermatogénesis. La primera etapa, la espermatocitogénesis, dura 21 días. La etapa de meiosis dura 23 días. Y la etapa de transformación o espermiogénesis dura 17 días. Si ustedes suman esto, les va a dar 61 días. O sea, 61 días va a tardar esta célula inicial en convertirse en espermatozoide. ¿Verdad? Eso es lo que dura. Y vean, aquí en forma muy ya, todavía más desglosada que en la figura anterior, vamos viendo las etapas. Tenemos aquí, en el toro hay 8 estadios celulares o asociaciones celulares. Entonces, la onda espermatogénica del toro, ¿sí?, comprende 8 estadios. Y aquí están los 13 días, 13.5 días. Esto que sumamos acá. Estos 13.5 días es el tiempo en que este estadio, ¿sí?, en este estadio se convierte a 2, a 3, a 4, a 8 y vuelve a pasar por 1. ¿Sí? Entonces, las células lo que van a ir haciendo, fíjense, tienen que pasar de aquí para acá, para acá, para... No, o sea, no es que se recorran, sino en su desarrollo tienen que pasar por todo esto. ¿Sí? Bien, entonces ¿verdad? Este estadio, ¿sí?, 1 tiene esta asociación celular. Este y este. Cuando se convierta en estadio 2, va a tener la siguiente asociación celular. Ahora, no quiere decir que al completarse el ciclo, se complete la formación del espermatozoide. ¿Sí? Para que se complete la formación del espermatozoide en este punto del túbulo o en cualquier otra, necesitaríamos, ¿sí?, más o menos dividir lo que son 61 entre 13 y más o menos necesita ciclo 4,4.5 ciclos, ¿verdad?, del epitelio, ¿sí?, seminífero, o sí, tendrían que pasar más o menos 4 ciclos para que se complete todo este desarrollo. Yo sé que es confuso, ¿sí? No es tan sencillo. Por eso les he añadido estas figuras, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una pausa para que ustedes, si tienen alguna duda, me lo pregunten o algún comentario. Doc. ¿No? Doctor. Yo. Oscar. Sí, es que no logré entender por qué es diferente. O sea, se supone que un estadio me dice nada más la asociación que hay en esa sección del túbulo. Sí. Entonces, el hecho de que esté en un estadio 8, por ejemplo, no quiere decir que tenga muchos espermatozoides maduros. Solamente es la asociación. Ajá. Sí es confuso, miren, pero vamos a desgajar la naranja, ¿no? Pedacitos. Vamos a tomar lo que tú dices. El estadio nada más es, un estadio es qué tipo de asociación celular hay en determinado punto del túbulo seminífero. ¿Sí? Ese es un estadio, la asociación celular. Cuando estamos allá presencial, no me cuesta mucho trabajo explicárselo porque utilizo las bancas y las hileras y los utilizo a ustedes.
pero aquí sí me cuesta un poco más de trabajo. Porque yo les digo, a ver, jóvenes, los que están hagan de cuenta que hay 8 hileras nada más. Los que están hasta el fondo del salón, junto a la pared, todos son células sexuales, en su iniciando su desarrollo. Son espermatogonias A. Y después hay un compañero adelante, adelante, adelante. Y vamos a pensar que aquí donde estoy yo, rumbo a la puerta, es la luz del túbulo seminífero. Entonces, ustedes, cada uno, a medida que se va, todos van a empezar allá atrás. A medida que se van desarrollando, se van a ir acercando hacia la luz del túbulo seminífero. Pero todo esto tiene que guardar un orden. Entonces, esta primera hilera está compuesta por, vamos a llamar, Angélica, Pedro, Juan, Carlos, etc. En esta segunda hilera tenemos otra asociación celular, ¿sí? O otro estadio celular, ¿no? Aquí está Patti, aquí está Ricardo, aquí está otra vez Pedro, aquí, etc. Y así, hasta juntar 8 hileras. Después dirían, bueno, y en la novena hilera del salón, pues hay otra. No, para esta especie, hasta ahí, nada más hay 8 estadios diferentes o 8 asociaciones celulares diferentes. En la novena hilera estaría nuevamente 1 en la asociación. Entonces, incluso les digo, a ver, sálganse la mitad y todos los que están así se vuelven a colocar, ¿sí? En el mismo exacto orden en la otra mitad del salón. Y se vuelve a repetir 1, 2, 3, hasta el 8. Entonces, estadio es qué asociación celular hay en cada hilera, ¿sí? En nuestro caso, ¿sí? Para nuestra especie, vamos a ver un toro, nada más hay 8 estadios celulares diferentes. No hay 9, hay 8 nada más. Correcto. Bueno, la otra parte, ¿verdad? Es, oiga, este siempre está en 8, este siempre está en 7, este siempre está en 1. No. Este pedacito del túbulo seminífero, que está ahorita en 8, después se va a convertir en 1. Y después va a pasar a 2, a 3, a esto. Y después va a volver a regresar a 8. Y va a completar, ¿qué? Va a completar un ciclo. Va a completar todo un ciclo, que se llama ciclo del epitelio seminífero. Muy bien. Entonces esto es dinámico. No es de, como decía Oscar, pues le pasa las células a este y este a este. No, 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 no. ¿Sí? Cada pedacito del túbulo seminífero va a formar espermatozoides. ¿Sí? Ahora. ¿Hasta aquí vamos claro, Oscar? Sí, doctor. Bueno, ahora. ¿Cuánto tarda el ciclo aquí, en este punto, Oscar? En volver a hacer 8. 13 días. 13.5 días, Oscar. Ajá. ¿Sí? ¿Correcto? En que pase por aquí el 1, el 2, el 3, hasta otra vez el 8. Bueno, correcto. Ahora, en un ciclo, vamos a colocarnos en esta parte del túbulo. En el estadio 8. Cuando completa un ciclo, y aquí está la confusión, ¿sí? Cuando se completa el ciclo completo, cuando pasan las 8 asociaciones celulares por esta parte del túbulo, ¿sí? No quiere decir que, ¿sí? Se forme ya el espermatozoide. Porque si no, en lugar de 61 días serían 13.5 para que se formara un espermatozoide. ¿Está claro, Oscar? Sí, doc. También. ¿Sí? Entonces, lo que les estoy diciendo es que para que este ciclo, para que este túbulo seminífero llegue a formar un espermatozoide, ¿sí? Necesita pasar varios ciclos para que esta célula que viene en este estado
se convierta en un espermatozoide. El ciclo dura 13.5, pero la célula tiene que pasar por todo esto. A lo mejor en el primer ciclo nada más llegó hasta aquí. O sea, llevó todo esto, llegó hasta aquí. En el siguiente ciclo llegó hasta acá. ¿Sí? Ya. En el siguiente ciclo llegó hasta acá. Y después ya llegó y ya se formó un espermatozoide. ¿Queda claro, Oscar? Sí, Doc, ya le entendí. Gracias. Oscar y todos los demás, no nada más Oscar. A ver, Hernández, Diana, ¿dónde andas? Aquí, doctor, sí le entendí. ¿Seguro? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Podrías explicarlo con todo? No es castigo, no es castigo, pero ¿podrías? Sí, pero Bueno, me permite un tantito a ver, yo te ayudo, tú me contestas. Ok. ¿Qué es un estadio? ¿Qué es un estadio? ¿Qué es esto? Un estadio es... Sí, es una asociación de células en determinado... Perfecto. En determinado punto del túbulo seminífero. Ajá. Este es un estadio. Este es para el caso de un toro. En un toro, ¿cuántos estadios celulares hay? 8 estadios. Perfecto, perfecto. Diana, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Al conjunto de los 8 estadios, ¿cómo se le llama? ¿Onda? Espermatogénica. Perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, es una onda espermatogénica. ¿Qué cosa es una onda espermatogénica? El conjunto de los 8 estadios. Ahora, vámonos nada más a un estadio, ¿verdad? Vamos a empezar acá con el 1. El 1 no se va a quedar siempre en 1. Va a evolucionar a 2, 3, 4, 8. Cuando llegue al 8 se va a regresar al 1. Eso es un ciclo que se llama, Diana, ciclo. Del epitelio seminífero. Exactamente, o del túbulo seminífero. Eso tarda en dar la vuelta por los 8 estadios, tarda 13.5. ¿Correcto? Sí. 13.5 días. Muy bien. El toro. Muy bien, Diana, sí, efectivamente. Entonces, ¿cuánto tarda una espermatogonia 0 en convertirse en un espermatozoide? 61 días. 61 días, ¿no? Entonces, esto quiere decir que para que este pedacito forme un espermatozoide, ¿sí? Tiene que pasar 61 días. Vamos a pensar que, bueno, vamos a llegar aquí. Aquí está 0. Para que esto llegue a formar este pedacito o cualquier otro pedacito, un espermatozoide, aquí, vamos a pensar el 1. Para que aquí llegue en este pedacito, porque no se va a mover esta célula, sino va a quedar ahí y se va a ir convirtiendo en una célula más avanzada. O sea, va a ir del salón hacia el centro del salón, ¿verdad? Entonces, para que se convierta en espermatozoide le lleva 61 días. Entonces, esto quiere decir que tengo que dividir cuántos ciclos tiene que pasar aquí para que se convierta en espermatozoide esta célula. Pues agarro mi máquina, aquí la tengo por acá, y digo, a ver, ¿cuánto dura? 61 días. ¿Cuánto dura el ciclo del epitelio seminífero? 13.5. Tienen que pasar 4.5 ciclos del epitelio seminífero para que se convierta esta célula en un espermatozoide. ¿Queda claro, Diana? Sí, doctor. ¿Todos los demás? Sí, doctor. Sí, Doc. Bueno, muy bien. Ya le podemos pasar a otra cosa. Sí, además, según yo me iba a tardar aquí en esto unos 20 minutos y ya llevo más.
Pero lo importante es que ustedes entiendan, y lo más importante es que ustedes entiendan también para qué les sirve todo esto. Entonces, vean. Vean. Si ustedes el día de hoy nos invitaran a evaluar un toro, ¿verdad? O un carnero, o un chivo, un caballo, ¿sí? O un perro, lo que sea, ¿verdad? Y tuvieran la oportunidad de colectar una muestra de semen de ese animalito y evaluarla, ¿sí? A ver, ya fui al rancho, ahí está el toro, ya lo examinamos, le hicimos su examen y dentro del examen del aparato reproductor, ¿verdad? Vamos a obtener una muestra de semen para evaluar la calidad de esa muestra. Y ya, hacen una serie de pruebas, entre ellas hacen una tinción para ver la forma de los espermatozoides, si es correcta, si su morfología es correcta. Y hagan de cuenta que están en eso cuando empiezan a ver que hay muchas cabezas que están sueltas, separadas de la cola, o cabezas muy pequeñitas, o muchas colas dobladas, o muchas gotas citoplásmicas. O sea, hay muchas anormalidades en las células sexuales. Entonces se prende un foco rojo que dice, cuidado, aquí hay un problema grave. ¿Por qué? Porque la morfología de las células sexuales es incorrecta, tiene problemas. Bien, aquí vamos a aplicar para qué sirve todo esto que que estamos viendo ahorita. Bien, entonces ustedes lo que tendrían que hacer, ahorita lo que están viendo son unas células, ¿verdad? Unos espermatozoides. Vamos a tomar el toro porque hemos estado usando los números para el toro, que se empezaron a formar. ¿Hace cuánto, Itzel Torres? ¿Dónde está Itzel? No está. O a ver, Katia Pozos. A ver, contésteme a alguien. Creo que estoy hablando solito desde hace una hora. Doc, esta Itzel le contestó en el chat. Itzel. Pero está en el chat. A ver, entonces vamos a pasar con alguien que tenga micrófono. Reyes, Lilia. A ver, bueno. Cuando no quieren contestar, contestan aquí. Bueno, entonces, en lo que buscamos un candidato, nos vamos a dilatar. Bueno, esas células, las que estoy viendo ahorita en el microscopio, se empezaron a formar hace 61 días. Si quieren ser muy precisos, vean, miren, duración de la espermatogénesis en el toro, 60.8, pero para no ser así tan así, hace 60 días. Entonces, uno lo que tiene que hacer, joven, y esto puede ser para un humano, para un chivo, un caballo, es preguntar, en el caso del toro, oye, hace 2 meses, ¿qué te acuerdas con este animalito? ¿Sí? Lo transportaron, hizo mucho calor, estuvo enfermo, lo vacunaron, algo que pudiera, ¿sí? En ese transcurso de ese tiempo, de los 60 días en el que se formaron estas células, ¿qué pudo haberle pasado al toro para que, ¿sí?, alterara la formación de las células? Entonces, para eso nos sirve, para saber, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué tiempo atrás pudo haber sucedido algo que alterara la formación de la célula? Entonces, a lo mejor el toro es un toro muy bueno y yo digo, no, pues sí, lo transportaron, lo llevaron a la feria, después lo regresaron y pues en el transporte los animales sufren. Entonces se ha de haber estresado y
esto, pues también afectó la calidad de su célula. Entonces, voy a darle una oportunidad más, ¿verdad? Antes de tomar una decisión. Entonces, ¿qué harían ustedes? Pues seguramente lo que harían es, en base a este conocimiento, dirían, oye, dentro de 60 días lo volvemos a evaluar. Y pues, que ahorita está bien de salud, está bien. En 60 días debo de colectar una muestra normal de semen. Si es un carnero o un chivo, este proceso no es de 50 días, ¿verdad? 50 días. Para un cerdo, pues alrededor de 39 días. Para un caballo, 55 días. Para un perro, 61 días. En el humano, seguramente los volverían a citar 70 días después para tomar una muestra de semen y ver qué está sucediendo. Para esto, los conocimientos para esto sirven, ¿sí? Y esta es una aplicación práctica, ¿sí? ¿Por qué me dijo que va a venir en 60 días nada más porque se le ocurrió? No, porque está esperando que ocurra, ¿sí? Todo un proceso de formación de células sexuales, ¿verdad? En este periodo de tiempo. Y ya no nos metemos en esto porque esto aún es, hasta el grado de conocimiento, es muy, muy interesante. ¿Sí? Entonces dejamos esto a una parte. Miren, aquí está el largo del ciclo del epitelio seminífero en cada especie. El cuadro es interesante porque abarca muchas especies, ¿no? El toro, búfalo, todos estos están aquí, ¿no? Entonces, es un cuadro interesante. Si les interesa, se los puedo poner ahí en el... O seguramente ya lo copiaron. Entonces, es un cuadro interesante y tiene una aplicación. Bueno. Terminamos con este tema de gametogénesis y... ¿sí? Viene esto que no es muy agradable, ¿sí? Y ahí viene la tarea número 4, que se llama gametogénesis, para entregar, ¿verdad? El día 29 de septiembre, la última semana. Recuerden que esta semana nada más tenemos sesión el día de hoy. Después nos vamos a fiestas patrias, ¿sí? Pero antes de que se vayan a las fiestas patrias, tienen que entregar la segunda tarea, ¿sí? Entonces, para que nos metamos en orden, ¿verdad? Tienen que entregarla a más tardar el 15, la segunda tarea. Entonces, por cada día de retardo que se retrasen en tareas, ¿verdad? ¿Sí? Les vamos a ir quitando un punto. Entonces, si le entregan el 16, pues ya no los calificamos sobre 10, sino sobre 9, y así, ¿sí? Porque, pues, tienen que entregarla en la fecha correcta. Pues, eso es nada más parte de la disciplina. Porque si no, al final de semestre, al pobre de Manuel lo andan correteando, de que qué tal. Hay unos que son tan así, ¿sí? Iba a decir sinvergüenzas, pero no. Que hasta les preguntan, ¿qué tarea me falta, ¿Y de qué se trató para podértela entregar? No sean así. Entonces, esta tarea es la número 4 sobre gametogénesis y ya leyeron lo que tienen que hacer. Miren, tienen que hacer en un cuadrito, ¿sí? Señalen ustedes 5 diferencias entre el proceso de ovogénesis y espermatogénesis. Hay como 15 diferencias, ¿sí? Entonces, nada más con 5. O sea, traten de, bueno, a ver, ¿qué diferente? Si yo les preguntara ahorita, dame 5 diferencias entre ambos procesos, ¿qué me dirían? Bueno, esa es la primera. Segundo, van a hacer un ejercicio muy sencillo. Se van a buscar un buen libro que tenga buenas imágenes y van a dibujar un proceso que ya vimos, es el proceso de foliculogénesis. Entonces van a hacer gala de sus dotes de artista y van a dibujar todo este proceso. Es decir, van a dibujar, ¿verdad?
cómo se va a ir desarrollando el folículo, desde folículo primordial, qué componentes tiene el folículo primordial, después cuando pasa a primario, ¿sí? ¿Qué componentes tiene? Y así hasta llegar a un folículo preovulatorio, maduro. Para que ustedes tengan ahí en su cuaderno esta información. Cómo se va desarrollando el folículo. Proceso de foliculogénesis. No el de ovogénesis, el de foliculogénesis. Y después, la tercera parte es que esta tarea es para artistas, es que dibujen detalladamente un espermatozoide, ¿verdad? No nomás quiero que pongan así una bolita y una raya, sino bien, ¿sí? Quiero que pongan los componentes de cada espermatozoide, las diferentes estructuras que lo componen. ¿Queda claro? Esto se los vamos a poner ahí en el chat y lo entregamos para el 29 de junio. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctor. Gracias. Gracias, Denise. Muy bien. Bueno. Doctor, Sí, ¿quién me habla? yo tengo una duda, pero de la tarea 2. Ah, sí, dime. Es que ve que nos pide como un producto comercial de GNRH, de LH y FSH, Correcto. pero entonces para LH y FSH por separado, igual puedo poner un producto que sea de GNRH porque pues produce las dos. O sea, es que no encontré como un producto comercial que solo produzca FSH o LH. Ah, muy bien, Fernanda. Me la cambiaste, estaba pensando en gametogénesis. Y sí, es lo de la segunda tarea, ¿verdad? Sí, miren, ya, bueno, qué bueno que ya estás buscando. Efectivamente, GNRH, hay muchos productos comerciales. No van a tener problema para encontrar algunos de ellos. Hay una buena cantidad de GNRH. Problemita va a ser con FSH y LH. Con FSH pura sí hay, ¿sí? En el mercado comercialmente se llama Foltropin. Así, Fol, F-O-L, L-L, T-R-O-P-I-N, Foltropin, ¿sí? No hay muchos, ¿sí? Y ahorita no me acuerdo el laboratorio, pero sí hay. Hay un par de productos que manejan FSH pura. Hay unos que manejan FSH de origen puro, porcino o vino. Del que no van a encontrar, y bueno, ya le estoy dando parte de la respuesta, no hay en el mercado todavía LH pura, ¿sí? O sea, como tal. Entonces tienen que buscar, como tú dices, bueno, GNRH desencadena la liberación de LH y FSH. Podría ser, pero busquen como sustituto de LH se utiliza, y ahí está ya también en su cuadro, ¿sí? Se utiliza HCG, gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Que también tiene una acción cuando la aplican en una especie diferente al humano, tiene una acción similar a LH. Bueno, en el humano también, ¿sí? Entonces, ahí nada más donde dice LH, bueno, colóquenle que no hay producto comercial como tal. ¿Queda claro, Fernanda? Sí, muchas gracias. Sí. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Yo, Bueno. doctor. Ah, perdón. ¿Quién yo? Yo, Alejandra Morales. Alejandra. Me acabo de dar de alta al grupo. ¿Puedo mandar la tarea esta semana o no hay problema con eso? ¿La tarea está la 2? Bueno, la primera y sí, la 2 también. sí, claro. Ahí tenemos, de veras,
Ya pasó el periodo de altas y bajas, ustedes lo saben. Y tenemos a dos nuevas compañeras con nosotros, que es Fernanda Medina Olivo, Luisa Fernanda, y Morales Ocampo, Carmen Alejandra. Son las dos personas nuevas en el grupo. Entonces, para ellas dos pueden entregar esta semana las dos tareas. Llevamos nada más, esta semana entregamos la segunda, nada más les faltaría entregar la primera tarea. Entonces, sí, pueden entregarla para esta semana las dos tareas. Las tareas están en el Classroom de nuestro grupo. Ahí están anotadas. Cualquier duda y eso, pues me escriben o le escriben a Emanuel para que ya les explique. ¿Queda claro, Fernanda? Creo que fue. Bueno. No, de nada. Muy bien. Entonces, punto y aparte, ¿no? Aquí ya cada día soy más lento en esto, pero si quedó bien, si le entendieron sobre todo eso del final del tulo y eso, qué bueno, ¿no? Y si mi material didáctico de una mugre agujeta, no, mugre, de una agujeta fue bueno, ya pues ya lo vamos a ver, ¿sí? Bien, ahora, vamos a pasar al siguiente tema y ya nada más tenemos ya la mitad de la clase, pero bueno, el siguiente tema viene como pubertad y estacionalidad reproductiva. De hecho, son dos temas. Una cosa es la pubertad y otra es la estacionalidad reproductiva. Y normalmente se ponen, antiguamente estaban separadas, pubertad y estacionalidad, pero ahora ya las juntaron. Entonces, pero tenemos por ahí unas sesiones libres, entonces yo ya las separé otra vez. Entonces, hoy vamos a ver pubertad y dentro de 8 días vamos a ver estacionalidad. Seguramente vamos a ver pubertad y estacionalidad porque no creo que alcancemos a ver hoy todo lo de pubertad. Entonces, de todos modos nos vamos despacio y lo importante es que ustedes entiendan las cosas, las comprendan y vayan viendo para qué les son útiles todos estos conocimientos. Porque a veces nos dan conocimientos y conocimientos nos llenan de un bagaje grande de información y pues no saben para qué sirve o para cómo se aplica. Bueno, hoy empezamos casi la parte que vendría a ser la parte de fisiología de la reproducción, que se trata básicamente de ir desarrollando los diferentes eventos, ¿verdad? Reproductivos en cada una de las sesiones. Y uno de los eventos que tenemos que desarrollar es el de el inicio de la actividad reproductiva en los animales jóvenes, ¿sí? Y esto va a conocerse como la llegada a la pubertad. Y el otro tema que vamos a desarrollar dentro de 8 días es el de estacionalidad reproductiva. Pero bueno, esos son los dos temas. Hoy vamos nada más a empezar con el primero. Tienen de material de apoyo las videoclases. Me parece que hay una de pubertad y la de estacionalidad. Creo que yo hice la de estacionalidad. Ya ni me acuerdo, pero están ahí en el Classroom del departamento, ¿no? Sí, del departamento de reproducción. Yo espero que ya hayan ¿cómo se llama? Consultado este material. Para mis dos compañeras nuevas, les comento, tenemos 2 classrooms, seguramente lo saben, pero por si no, un classroom del grupo, de nuestro grupo,
1703, donde vamos colocando tareas y, bueno, podemos comunicarnos a través de este Classroom sobre asuntos generales. Y tenemos un Classroom global de todos los grupos, donde pueden ustedes consultar material de apoyo. Si vienen de otro grupo, bueno, pues ya lo saben, ¿no? Bien, entonces, ahí, en ese Classroom, en el libro de texto, en la unidad 6, la unidad 6 trata sobre pubertad y esta sensibilidad reproductiva. Entonces, ustedes pueden ahí, ¿sí?, apoyarse para ampliar los conocimientos. Bien, vamos a empezar con la parte de pubertad. Ustedes, vamos a este fenómeno de pubertad y vamos a revisar esos 5 puntos que hay ahí, que son los puntos que hay en el programa. Vamos a ver una serie de conceptos y después explicar por qué es importante este evento, ¿sí? Y por qué es más importante que los animales, sobre todo de producción, lo alcancen a una etapa temprana. Seguramente les va a interesar a qué edad y peso se alcanza la pubertad, ¿verdad? En las diferentes especies. Porque es una pregunta que siempre nos hacen, independientemente a lo que nos dediquemos, ¿sí? Cuando alguien sabe que uno es veterinario, pues siempre le empieza a preguntar a uno de todo, ¿no? De perros, de gatos, de lagartijas, de hurones, de no sé cuántas cosas. Bueno, entonces, pues debemos de tener una cultura general, sobre todo de las especies domésticas, ¿no? Y tenemos que tener esa cultura. Después vamos a ver algo muy padre, que es cómo se rige desde el punto de vista neuroendocrino este evento de la pubertad. Es lo que yo espero que podamos llegar hasta ahí. Y finalmente, hay que revisar qué factores regulan el inicio de la pubertad. Esto también es importante porque es necesario que ustedes conozcan qué factores pueden estimular o inhibir el inicio de la pubertad. Porque esos factores son los que necesitamos conocer, ¿sí? Sobre todo si trabajamos en la crianza de animales, en sistemas de producción animal, ¿verdad? Para poder saber qué puede inhibir el inicio de la pubertad o cómo podemos utilizar algunos factores para que los animales lleguen más pronto a este punto. Entonces, son los puntos que hay que ver. Y entonces, vamos a empezar. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es la pubertad. ¿Ve? Pues está muy sencillo, ¿sí? Ustedes hace poco tiempo, ¿verdad? No hace mucho tiempo, son muy jóvenes, ¿verdad? Pasaron por ese evento de la pubertad. Y pues se dieron cuenta de que hubo una serie de cambios, ¿no? Una serie de cambios, tanto físicos, ¿verdad? O sea, empieza a haber, sí, depende de si es un hombre, si es una mujer, bueno, cambios físicos que empiezan incluso a marcar eso que estábamos viendo el otro día, ¿sí? De dimorfismo sexual. Y empieza a haber cambios también en el sistema nervioso central, cambios conductuales, que son terribles, ¿no? Sobre todo para los padres, cuando ya no sabe uno qué hacer con ustedes, ¿sí? Bueno, ¿sí? Y empieza a ver esos cambios conductuales, empieza uno ya a tener más atención hacia el sexo opuesto, ¿verdad? Bueno, todo eso, yo les pregunto, ¿se dio de un día a otro? No, se dio paulatinamente durante varias semanas, varios meses, ¿verdad? O un periodo más grande. Eso es algo que va ocurriendo paulatinamente. Bueno,
Y eso que va ocurriendo es porque ustedes están, ¿sí? O estuvimos, bueno, yo ya ni me acuerdo, ¿sí? Pasando, ¿verdad? Y llegando a esa etapa de la vida que es la pubertad. Entonces, el evento más importante cuando llega uno a la pubertad es que tanto, vamos a hablar de hembra y macho, perdón, cuando tanto la hembra como el macho adquieren la capacidad para reproducirse. Antes no tienen esa capacidad. No, no la tienen. Tienen todo el equipo, tienen el aparato genital, la parte nerviosa, todos los componentes, el hipotálamo, el hipótamo, ¿sí? Pero todavía no se coordinan correctamente. Entonces, aunque tengan todo el equipo, ¿sí? Todavía no tienen esa capacidad. Y entonces, cuando es un momento en que se adquiere la capacidad para reproducirse. Y es, en otras palabras, cuando se empiezan a liberar, ¿qué? Esas células sexuales de las cuales les he estado hablando. Entonces, cuando empiezan a liberar, ¿qué? Tanto espermatozoides ya bien formados como, ¿sí? Ovocitos, ¿verdad? También que tienen ya ambos la capacidad para fertilizar, ¿sí? Para participar en el proceso de fertilización. Bueno, este momento va a variar en tiempo, pues dependiendo obviamente de la especie, ¿verdad? Entonces, hay especies donde esto se alcanza muy pronto, por ejemplo, en roedores, ¿verdad? Es rápido esto, cuestión de meses se alcanza, ¿verdad? Y hay otros que son muy lentos para llegar a este momento. Por ejemplo, el humano no le lleva semanas o meses, le lleva años para poder llegar a alcanzar este momento. Bien, de todo esto surge algo importante. Cuando, por ejemplo, y tomo el ejemplo de la mujer, si ustedes recuerdan, ¿sí? Cuando llegaron, ¿verdad? Pues llegaron a una X edad, vamos a pensar los 12 años, ¿no? Y alrededor de los 12 años. Entonces, alrededor de los 12 años adquirieron esa capacidad, ¿sí? Para reproducirse. Pero, si ustedes recuerdan, pues a lo mejor no. Si yo les preguntara, pero, ¿ya habías terminado tu desarrollo corporal? No, todavía sigue creciendo, o embarnecí más, gané más peso, etcétera. Ajá. Entonces, en casi todas las especies, cuando se alcanza la pubertad, ¿sí? Aún no se ha logrado el desarrollo corporal completo, ni mucho menos el peso que va a tener uno como adulto. Entonces está uno también en proceso de desarrollo. Si lo vemos en términos de éxito en la reproducción, pues sí, puede haber éxito, puede haber fertilización y todo lo que viene después, pero estarán de acuerdo que no es el mejor momento en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Porque la persona tiene que seguir creciendo, ganando peso, y regresando a nuestros animales, sucede lo mismo. Esos animalitos seguramente van a ser muy jóvenes, todavía no tienen obviamente su peso adulto, ¿verdad? Y para que puedan tener una reproducción exitosa, necesitamos que pase más tiempo. Porque si no, después vamos a tener problemas. Por ejemplo, a lo mejor camadas reducidas en cuanto a número, problemas al parto porque son animales muy pequeños y pueden tener problemas al parto. Y si tienen problemas al parto, seguramente vamos a tener problemas durante el puerperio. Entonces, se necesita que el animal, ¿sí? Ya regresando a nuestros animalitos, tengan mejores condiciones, sobre todo en desarrollo, en peso, para poderse reproducir. Entonces, en producción animal, hablamos también de algo muy importante,
que es el término de madurez sexual. Madurez sexual lo vamos a definir como el momento óptimo, ¿sí?, alcanzado por un individuo en el que puede reproducirse, en el que va a poder reproducirse sin ver perjudicado su propio desarrollo. En el caso concreto de la hembra, es cuando ésta alcanza un tamaño y un peso corporal apropiados para mantener una gestación exitosa, lograr el parto de una cría viva y un rápido puerperio. ¿A quién le afecta más, a la hembra o al macho? A la hembra, porque al quedar gestante, al ocurrir la fertilización, va a tener que mantener una gestación, ¿sí? Y su desarrollo va a estar a la par del desarrollo de un producto o varios productos. Entonces va a haber una competencia y va a haber entonces una necesidad de una alimentación adecuada en términos de cumplir con las demandas generales. Para el macho no le es tan detrimental, ¿verdad? Este punto. Entonces, pero para una hembra sí. Entonces recuerden ustedes que en términos de producción animal, en ocasiones nos interesa más la madurez sexual para poder servir a los animales, ¿sí?, que la pubertad en sí. Pero tampoco nos confundamos. Normalmente buscamos que la pubertad se alcance rápido para que continúe el desarrollo y posteriormente darle el servicio, ¿sí? Tampoco es entonces en estos términos. Entonces, siempre buscamos que la pubertad ocurra lo más pronto posible para que continúe el desarrollo y después darle el servicio. Bien, entonces estos dos términos no son sinónimos, son diferentes. Bien, la importancia de este evento, pues es muy clara. Miren, para cualquier productor, sobre todo voy a hablar de los productores, ¿sí? Un productor, por ejemplo, de vacas, por ejemplo, de vacas para carne, o de cerdos, de ovejas, cabras, etcétera, todo esto. Es muy importante que los animales alcancen pronto esta capacidad para reproducirse. ¿Por qué? Pues porque esto, ¿verdad?, les va a permitir incorporarlos más rápido al proceso productivo. Entre más rápido lleguen a la pubertad y alcancen el peso adecuado para su primer servicio, pues más rápido van a poder entrar, ¿sí?, al programa reproductivo. Y esto está muy ligado, ¿verdad?, con los costos, ¿sí? En esa etapa del nacimiento, hasta que entra, hasta que pare una vaca y nos empieza a dar leche, ¿verdad?, o hasta que nos da una cría y se desteta la cría, ¿verdad?, nos da un beneficio económico, pueden pasar varios meses o varios años, ¿sí? Entonces, pues eso cuesta, ¿sí? Eso cuesta y pues en ese tiempo vamos a tener que asumir los costos de mantenimiento para ese animal. Todo, nutrición, lo que es sanidad, ¿sí?, etcétera, todo lo vamos a tener que asumir. Si les regalara ahorita unas 10 vaquillas, ¿sí?, para producción de leche, ¿sí?, 10 becerras, ¿sí?, recién nacidas, ¿sí?, me dirían, bueno, Doc, pues, y para que esta cosa empiece a producir leche y yo pueda empezar a recuperar lo que voy a gastar entre este momento y ese, ¿cuánto tiempo va a pasar? Bueno, pues mira, si la alimentas bien, si la cuidas correcto, etcétera, etcétera, dentro de 2 años va a parir y va a empezar a producir leche. Pues, muchos dicen, no, madre mía, entonces 2 años voy a tener que estar alimentando estas 10 becerritas
¿sí? ¿Sí? Y si no lo haces correctamente, pues pueden ser durante más tiempo. Entonces, tiene una repercusión económica importante. Ahora, otro punto importante es que entre más pronto ocurre el parto de una hembra, ¿verdad? Porque ocurrió adecuadamente el primer servicio y la pubertad, ¿sí? Potencialmente entonces esa hembra va a tener más, o sea, la posibilidad de tener más crías o más camadas en su vida productiva. Entre más se retrase, pues esto se reduce. Normalmente esto, ¿verdad? Toda esta expresión de la pubertad, ganancia de peso, esto, incorporarlos al programa reproductivo, etcétera, normalmente siempre debe de ir ligado a un programa genético. ¿Para qué? Pues para que la siguiente generación de animales tengamos animales mejores productores de leche, mejores productores de jamones, mejor conversión alimenticia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, para poder ver esos resultados de ese programa de mejoramiento genético, pues nos va a interesar seguramente reducir el intervalo que hay entre una generación y otra para poder ver esos resultados. Y esto es padrísimo cuando uno está en esto, con ver el mejoramiento genético, es el resultado de mucho trabajo. Y ver, no, mira, esta vaquilla está produciendo tantos litros más sobre lo que producía su madre, ¿sí? O su abuela, lo que sea. Entonces, esto es muy satisfactorio, estar viendo, ¿sí?, los logros que se van alcanzando, en este caso en un programa de mejoramiento genético. Bien, entonces, es muy claro por qué es importante trabajar, ¿verdad?, en esta área de la pubertad. Bueno, pues llegamos a este punto, ¿verdad? Llegamos a este punto y les puse este cuadro con que tiene la edad y peso a la pubertad en las diferentes especies domésticas. Este cuadro está en su libro de texto, de ahí lo tomé, y ustedes pueden ver varias cosas interesantes. Una es que la edad y peso, ¿verdad?, porque está hablando de edad y peso a la pubertad, va a ir variando pues conforme las diferentes especies. Obvio, tiene una variación, ¿sí?, dependiendo de la especie. Pero metiéndonos dentro de una especie, ¿verdad? Vamos a tomar a los bovinos. Puede haber variación, ¿verdad?, entre razas. Aunque entre el Holstein y Brahman estamos hablando también de diferentes especies, ¿sí? Estos son Bos taurus y estos son Bos indicus. Pero bueno, vamos a quitar eso. Entre razas también hay, ¿sí? Por ejemplo, en caninos, pues hay una diferencia marcada en la edad y peso a la pubertad. Pues nomás piensen en un perrito de la raza chihuahueño contra un gran danés. Les pregunto, ¿quién va a presentar la pubertad más rápido? Pues seguro que van a decir el más pequeño, en talla, ¿verdad? Va a alcanzar más rápido su peso y edad para lograr la pubertad. Muy bien. Entonces hay efectos de especie, ¿verdad? Hay efectos de raza que hacen que varíe este fenómeno. Y dentro de la raza, pues hay diferencias entre las hembras y los machos. Algo muy sencillo, recuerden cuando estábamos en secundaria, ¿verdad? Normalmente las que veíamos que llegaban más rápido, había una transformación más rápida, ¿verdad? Era en el caso de las mujeres que de los varones. Pues sí, hay una diferencia, ¿verdad?, entre hembras y machos en el momento de expresar este evento. Y también va a haber diferencias, ¿verdad?, como ya les acabo de explicar, ¿sí?, ¿verdad?, de acuerdo a no solamente la edad, sino el peso, ¿verdad? El peso va a determinar de manera importante en qué momento inicia la pubertad. Entonces, ustedes pueden tener animales de la misma raza, de la misma especie, de la misma raza, del mismo género, ¿sí?,
y con la misma alimentación, ¿sí? Bueno, no llegamos a la alimentación, sino con las mismas características, ¿verdad? Pero si los ponen, por ejemplo, en 3 planos nutricionales diferentes, uno bueno, mediano o bajo, pues van a alcanzar la pubertad, ¿sí? Aquellos que tengan un buen plano nutricional, ¿sí? Que los que tengan un mediano o un bajo. ¿Por qué? Porque van a alcanzar su peso más rápido, el peso en el que inicia la pubertad. Para los animales que están en sistemas de producción, normalmente más que edad a la pubertad, manejamos el término de peso, ¿sí? Manejamos los términos de peso. Nos interesan 2 pesos, ¿no? Sobre todo el porcentaje del peso adulto al alcanzar la pubertad y al darles el primer servicio, ¿sí? Entonces, este es el que nos interesa en los sistemas de producción. ¿Cuándo alcanzan? ¿Sí? ¿A qué peso les voy a dar el primer servicio? Pero miren, aquí tienen en este cuadro, ¿verdad? El peso, porcentaje del peso vivo adulto en el que se alcanza la edad a la pubertad, ¿verdad? Este no es el primer servicio. ¿En qué momento se alcanza? Los bovinos de esta raza, cuando alcanzan entre el 30 y 40% de su peso vivo adulto. Y los ovinos y caprinos entre 40 y 60% de su peso vivo adulto, ¿no? Y los porcinos cuando alcanzan el 75% de su peso adulto. Entonces, esto se maneja mucho en sistemas de producción animal y lo tenemos que conocer. Bien, yo no les voy a pedir, ¿sí? Tanto, bueno, sí les voy a pedir de algunos pesos y algunas edades a la pubertad. Entonces, pero es lo que vayamos manejando durante la clase, que yo les vaya diciendo, ¿no? O en las clases de especie les van a dar esos pesos al primer servicio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues será necesario aprenderlos y recordarlos. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, ¿verdad? Creo que no. Bueno, entonces yo les preguntaría, ¿sí? Ya que ustedes no me preguntan, yo les preguntaría. En una hembra, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que una hembra inició la pubertad? ¿Verdad? Por ejemplo, una mujer, ¿en términos de qué se dice que ya inició la pubertad? Tenemos, la mayoría son compañeras. ¿Alguna me quiere contestar? ¿Sí? Sobre esta pregunta. En la mujer, ¿cómo dice uno? Ya llegó la pubertad. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué? Ninguna. Bueno. ¿Podría ser, bueno, lo de la menstruación y los cambios en el cuerpo? Correcto, Fernanda. ¿Sí? Son cambios que normalmente nos guiamos porque cambios que podamos detectar, ¿no? Y una vez, como les dice, podrían ser los cambios físicos que empiezan, ¿no? La aparición de vello, por ejemplo, en el caso de la mujer, el crecimiento de la glándula mamaria, ¿verdad? Y algunos cambios, por ejemplo, que no nos gustan, ¿no? La aparición de acné, cosas así de ese tipo. Pero en el caso de la mujer, muy importante es que, bueno, hay cambios conductuales, ¿verdad? Que a veces ni uno mismo sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pero uno de ellos, el más importante, es cuando se dice que la mujer alcanza su primera menstruación, ¿verdad? Cuando llega ese momento de la primera menstruación, que, acuérdense, se llama menarquia, ¿sí? Menarquia. A ese momento
de la primera menstruación en la mujer se llama así. Bien, pero ahora regresémonos con nuestros animales, ¿no? Con nuestros animalitos. Si yo les preguntara lo mismo, pues dirían, pues, oigan, pero en los animales no hay menarquia, ¿verdad? No hay esa situación. ¿Cómo lo podemos saber? No se confunda, ¿no? Porque alguien, pues, bueno, en la perra, ¿sí? Yo he visto que sangra, ¿no? O en algunas vacas también se aparece moco con sangre. Sí, pero eso no nada tiene que ver con una menstruación. Eso lo vamos a ver después. Pues en los animales, básicamente, lo primero que andamos buscando, incluso los vamos agrupando conforme van avanzando en su edad, ¿verdad? En etapas de crianza, ¿no? Entonces tenemos la etapa de lactancia, la etapa de destete, desarrollo 1, desarrollo 2, ¿sí? Dependiendo de la especie, ¿no? Entonces, cuando ya llegan a desarrollo 2, ya entran a programas de supervisión de celos. Entonces, ya le pedimos a alguien que en esos corrales de desarrollo 2 empiece a detectar conducta de los animales. En este caso, vamos a pensar de las vaquillas. ¿Para qué? Para ver cambios en la conducta y para tratar de detectar cuándo manifiestan esos cambios en la conducta y podemos ver ese estro conductual. Por ejemplo, en vacas, ese estro conductual está muy asociado con una conducta de homosexualidad. Normalmente las vacas que están en corrales, las vacas lecheras, están apartadas de los machos, ¿verdad? No conviven. Entonces, pues lo que vemos es que hay una situación de que de repente algunas vaquillas empiezan a montar a otras, ¿verdad? Y empieza a haber este tipo de manifestación que nos hace sospechar que el animal ya llegó a esta etapa de su vida. Si estuviéramos haciendo un trabajo de investigación, eso nos los cuestionarían mucho, la forma de determinar el momento de la pubertad. Nos dirían, no, porque esto mejor, algo más formal, algo más directo, sería que tú estudiaras cuándo ocurre la primera ovulación. Bueno, en algunos trabajos hace tiempo se hizo así y se palpaban, sobre todo vacas, ¿sí? Y se palpaba cuándo ocurría el crecimiento folicular, cuándo ocurría pues, principalmente la ovulación y el desarrollo de un cuerpo lúteo, ¿verdad? Que lo pudiéramos palpar. Ahora es mucho más sencillo porque podemos usar equipos de ultrasonografía para hacer lo mismo. O podemos utilizar hormonas, ¿verdad? Medir cuando hay, o sea, medir los niveles hormonales. Y ¿cómo se llama? Hormona que nos ayuda mucho para esto es medir los niveles de progesterona. La progesterona, ¿por qué? Porque la progesterona viene de un cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo no se va a formar en un animal joven a menos de que haya ocurrido la ovulación, ¿verdad? Entonces, si no ha ovulado, no se forman cuerpos lúteos ni hay progesterona circulante. Pero cuando ya hay progesterona circulante, ¿verdad? Quiere decir que hay un cuerpo lúteo que está produciendo la progesterona y que ese animal ya alcanzó la pubertad. Para un trabajo científico, pues esto tiene mucho más valor, ¿verdad? Más seriedad que nada más estar viendo la conducta. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿y qué pasaría si lo tuviéramos que hacer en el caso del macho? En el caso del hombre, ¿verdad? Bueno, porque estamos hablando de ambos, ¿sí? Sería cuando el hombre llega a empezar a emitir esos primeros eyaculados. Ahorita olvidé el nombre técnico, pero lo voy a buscar, ¿verdad? Y entonces hace sospechar, ¿verdad? ¿Sí? De que está llegando a esta etapa de su vida, ¿verdad? Entonces, uno ya empieza a sospechar. Aparte también de lo que ya comentó Fernanda, de los cambios físicos, ¿verdad?
el desarrollo corporal, que se crece, cambios físicos, ¿no? También la presencia de vello púbico, axial, a la barba le empieza a crecer, la voz, ¿verdad? Qué gallo se echa uno, ¿no? Cuando está uno en esa fase de su vida, ¿no? Es cuando hay, en la conducta también, la conducta, ¿no? Cuando niños, hay los niños y niñas más o menos separadones, de que hasta, ay, fuchi, que quién sabe qué, ¿no? Pero ya cuando llega uno a nuestra edad, wow, ¿no? Las cosas ya cambian, ¿sí? Entonces, hay un cambio, pero eso también va sucediendo paulatinamente. Y yo vamos, entonces, ¿y en nuestros animales cómo le hacemos? Bueno, pues también nos guiamos, miren, nos guiamos y les comento, miren, por ejemplo, hay algo importante, pues está relacionado, pues igual con la gónada, con su capacidad para producir células sexuales. Pero incluso está asociado, por ejemplo, ¿sí? Con un incremento significativo en esta parte de la vida del diámetro escrotal. Aumenta el diámetro escrotal. Y no es que lo importante sea que aumenta el diámetro escrotal, la bolsita, sino que está aumentando el diámetro escrotal porque está aumentando el diámetro testicular. Está creciendo el testículo y empieza a tener mayor diámetro. Y eso en sistemas de producción, ¿sí? Sobre todo cuando se hace investigación, se empieza a medir diámetro escrotal. Y otra cosa importante, se empieza a colectar, a obtener muestras de semen para ver las características del semen. Por ejemplo, vean, por ejemplo, para un toro, ¿sí? Más o menos para esta etapa de su vida, el diámetro escrotal es de casi 28 centímetros, ¿verdad? Independientemente de su raza y su peso vivo. Entonces ya para esta etapa, cuando medimos el diámetro en un toro y anda sobre los 28 o más, pues es que este animalito ya está llegando, ya llegó a la pubertad. Podemos llegar a más, medir las características del semen en cuanto a concentración espermática. Para los toros se considera que cuando tienen más de 50 millones de células espermáticas por mililitro, ¿sí? Ya cruzaron por esta etapa de la pubertad. Y además, si esas células tienen más del 10% de movilidad, ¿verdad? Son parámetros ya desde hace mucho tiempo establecidos. Y así lo hay para cada especie. Entonces, dependiendo de la especie que manejen, bueno, pues van a ir buscando esa información. Además, hay otros cambios que son interesantes que es importante que los conozcan. Y es, por ejemplo, en pequeños rumiantes, algo muy interesante asociado con estas dos fotografías es la pérdida de la adherencia prepucial. ¿Quién se adhiere? ¿Se acuerdan que hay en el glande de los pequeños carneros, ¿sí? Se proyecta un proceso que se llama proceso uretral. Aquí lo ven. Cuando los animales son jóvenes, en un estado prepuberal, ¿sí? Está adherido esta adherencia. ¿Sí? Este proceso, sí hay una adherencia, ¿sí? Del prepucio. ¿Sí? Y no nada más, ¿sí? Aquí está el proceso también uretral, ¿sí? Cuando se pierde esta situación y se separan, ¿verdad? Y se separan, ¿sí? Cuando hay la separación del proceso uretral y luego del glande, ¿verdad? Sí, sí nos está indicando que están llegando a este tiempo de la pubertad. Entonces es algo que muy sencillo que podemos durante un examen evaluar y contar con esta información. O en el caso del gato, ¿te acuerdan que el gato, bueno, estas fotos no son del gato, ¿sí? Tiene una serie de espículas, ¿verdad? En el glande. Cuando son jóvenes ni se notan, ¿sí? Pero cuando se van acercando a la pubertad, se van haciendo más notorias. Entonces son cosas que nos pueden
ayudar. Si ustedes estuvieran haciendo un trabajo de investigación, seguramente tendrían que medir diámetro escrotal, las características del semen y seguramente tendrán que evaluar niveles hormonales. Básicamente serían los niveles hormonales, sobre todo de testosterona. Pero bueno, esto es para que ustedes se den cuenta cómo es que podemos saber que estos animales ya llegaron, ¿verdad?, a la pubertad, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, también la conducta, sí, la conducta también, ¿verdad? Empieza uno a ver que los machos empiezan a tratar de montar, pero a veces esta conducta la empiezan a aprender desde que son muy chiquitos y todavía les falta para alcanzar la pubertad. Entonces ya desde chiquitos ahí ven que se andan montando, jugando entre ellos, se montan unos con otros, pero esto no quiere decir, ¿verdad?, que hayan alcanzado la pubertad. Entonces esto no es tan objetivo para como poder considerar este punto para determinar si ya alcanzó la pubertad o no. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de pasar ya a los siguientes? Bueno, ya que ni vamos a pasar. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, viene una parte interesante. Miren, yo les voy a pedir que vamos a avanzar un poquito, unos 5 minutos, 10 minutos, pero les voy a pedir que revisen lo que hemos estado mencionando, sobre todo la actividad del eje, lo que vimos en la neuroendocrinología, la actividad del eje hipotalámico, hipoficiario gonadal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque para que arranque la pubertad, ¿verdad?, para que arranque, inicie este periodo, necesita haber que una acción coordinada del hipotálamo con la hipófisis y con la gónada. ¿Sí? Y estos elementos ya están, pero necesitan esa acción coordinada, necesita, por decirlo así, empezar, iniciar y ponerse a tiempo. Entonces, vamos a empezar a explicar cuál es el mecanismo neuroendocrino que regula el inicio de la pubertad. Es un mecanismo muy interesante que, si ustedes lo entienden, nos va a permitir entender otros eventos fisiológicos, como es la estacionalidad, la actividad después del parto, ¿verdad? ¿Sí? Esos 3 eventos son muy parecidos. Si ustedes entienden esta parte de la pubertad y lo que está sucediendo, podrán entender con mayor facilidad el evento del porperio, el evento de la estacionalidad reproductiva, etc. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Entonces, tenemos aquí este par de chivos o chivitas, ¿verdad? Listos para tratar de entender esto. Entonces, vamos a partir de un punto, y es que la pubertad es un proceso gradual. ¿Sí? No es que se prendió el foco y ya llegué a la pubertad. No. Es más bien como esos focos que poquito a poquito se empiezan a aumentar su intensidad hasta que llega a la plena intensidad. ¿Sí? La pubertad igual, es un proceso gradual. Y es un proceso, además de gradual, muy, muy largo, porque inicia desde la etapa prenatal del individuo, desde antes del nacimiento. Y si no recuerdan lo que estuvimos platicando de las células sexuales, ¿verdad?, que son las actores principales de todo esto. La pubertad es la capacidad para reproducirse, entonces es la capacidad de esas células sexuales para lograr la fertilización. Entonces empieza todo este proceso desde la etapa prenatal. ¿Qué implica? Como les acabo de decir, implica la maduración, esta es la palabra, la maduración del eje compuesto por el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. ¿Sí? Tienen que madurar, ¿verdad? Y tienen que empezar una acción coordinada. Bien.
Entonces, esto es lo que les estoy pidiendo, que repasen para la próxima clase, para que entendamos, porque vamos a meterle más elementos. La acción del hipotálamo, la hipófisis y la gónada. Recuerdan nada más, y ya con esto vamos a terminar el día de hoy, que en el caso de la hembra, habíamos mencionado que la regulación de la función del aparato reproductor, ¿sí?, la inicia el hipotálamo. El hipotálamo va a ser el órgano, ¿verdad? Aquí está esta parte, que va a recibir las señales internas y las señales externas, las va a recibir, las va a analizar y va a emitir una respuesta en términos de en qué forma se va a liberar GNRH. Va a bajar la frecuencia de liberación, va a aumentar la frecuencia de liberación. Y esta GNRH, a su vez, va a actuar en la hipófisis, aquí abajito, y va a regular la función de las gonadotropinas hipofisiales, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, las cuales a su vez van a regular la función del ovario, para que en el ovario, ¿verdad?, haya, ¿sí?, una actividad. Y van a promover tanto el crecimiento folicular como la ovulación y después la formación de un cuerpo lúteo. Como dice hasta acá abajo, la FSH es necesaria para el crecimiento de los folículos antrales. Ya le pusimos apellido, folículos antrales. Y la LH es necesaria para la maduración folicular final, la ovulación y la formación y mantenimiento del cuerpo lúteo. Bien, entonces cuando un cuerpo lúteo, perdón, un folículo crece, empieza a producir estrógenos. Cuando se forma un cuerpo lúteo, empieza a producir progesterona. En el caso de los estrógenos, ¿sí?, va a retroalimentar. Pero cuando sigue creciendo, va a ejercer una retroalimentación positiva. Los estrógenos pueden retroalimentar en forma positiva o negativa al hipotálamo y a la hipófisis. A la hipófisis en forma negativa. Bueno, pero aquí hay un punto importante. Recuerdan que la GNRH en la hembra se puede producir en diferentes núcleos hipotalámicos. Hay núcleos hipotalámicos que producen GNRH y la secretan en forma abrupta. Y eso va a provocar la ovulación, ¿sí? Y los núcleos que liberan en esa forma GNRH se les llama centro de control o centro de secreción cíclica de GNRH. Entonces, cada 28 días, en el caso de la mujer, cada 21 días, en la mayor parte de las especies domésticas, va a haber ese crecimiento folicular, esa retroalimentación positiva, la activación de este centro para que ocurra la ovulación gracias, ¿sí?, a una descarga de GNRH y después una descarga principalmente de LH. Esto que está aquí. Cuando ocurre la ovulación, después el cuerpo lúteo se transforma, perdón, el folículo se transforma en un cuerpo lúteo y este empieza a retroalimentar negativamente al hipotálamo. Esto se lo tienen que aprender, ¿sí? En el caso del macho, es la misma situación, pero ya les comenté, en el caso del macho, aquí hay no es que se me haya olvidado el centro de secreción cíclica. El centro de secreción cíclica está inactivado. En el macho nada más hay una secreción constante o tónica de GNRH. Necesita en forma constante FSH y LH. ¿Se acuerdan de la producción diaria de espermatozoides? Son millones de espermatozoides por día. Entonces tiene que tener un estímulo constante ese testículo de las gonadotropinas. Entonces necesita que este centro de secreción esté activo. Y también, en este caso, la testosterona va a retroalimentar a este centro de control.
Esto también, esto lo tienen que tener muy presente, ¿sí? Muy, muy presente para poder entender lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí vamos a dejar, hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy, ¿verdad? Ya es una sesión donde ya tenemos mucha información. Y nada más, antes de despedirme, tenemos en el grupo, son 12 personas, y ya la lista definitiva rápidamente se los voy a ir dando. Es García Amador Denise, García Valdespino Claudia Estefanía, Hernández Tapia Diana Andrea, Medina Olivo Luisa Fernanda, Morales Ocampo Carmen Alejandra, Nava Esparza Carmona Ari Ramón, Pozo Ramírez Katia Guadalupe, Reyes Chávez Diana Lilia, Reyes Cruz Óscar Alejandro, Sánchez Ortiz Brian, Torres Luna Ixel y Velasco Almanza Paulina Alejandra. Son las 12 personas que están inscritas en el grupo. Entonces, pues así quedó el grupo. Me gusta que sean pocas personas porque creo que vamos a poder tener otra dinámica en cuanto a interacción con ustedes. Y eso es, todo es con el fin de que ustedes aprendan, ¿verdad? Ustedes aprendan sobre esta área del conocimiento. Bueno, entonces ese es el grupo, ¿verdad? Ya el próximo miércoles tienen que entregar la tarea, la segunda tarea. Y es la fecha límite. Si las tienen antes, pues envíen antes las tareas. Si ya tienen la tercera, pues envíen la tercera también. Entonces, no hay ningún problema de pagos anticipados, ¿sí? En el caso de pagos después de la fecha límite, pues sí, les vamos a quitar un punto por día de retraso, ¿no? Entonces, nada más, no nos vemos hasta la próxima semana. Que pasen felices fiestas patrias y pues nada, ¿no? Entonces nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Que estén bien y nada más. Gracias. Gracias. De nada, que les vaya bien. Gracias, doctor. Que les vaya bien. Nos vemos el próximo lunes.